Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Estamos ya listos para comenzar la clase de hermenéutica de esta noche. Y hoy vamos a hablar sobre algunos principios de interpretación bíblica adicionales a los que ya hemos estado viendo. Hablamos del principio, en primer lugar, del principio del contexto. Hablamos de el principio de la autointerpretación y hemos visto algunas figuras literarias que normalmente aparecen por ahí en la Biblia. La parte un poquito más compleja de la hermenéutica es distinguir los tipos de figuras literarias que, si bien es cierto que a veces se nos olvida y se nos complica distinguir entre unas y otras, pero luego con la práctica vamos reconociendo y vamos aprendiendo un poquito más a identificarlas. Nos quedamos con las parábolas. Las parábolas es una figura literaria que es muy utilizada en la Biblia para enseñar o para dar enseñanzas espirituales. Una de los que más se utilizaron parábolas pues fue el Señor Jesucristo, y mire que Él es el mejor maestro que puede haber o que pudo haber existido. Entonces, si Él utilizó este principio de las parábolas, bueno, pues podemos nosotros también aprender de la utilización de este recurso, de esta figura literaria. Entonces, nada más vamos a repasar un poquito ahí sobre las parábolas con el propósito, hermanos, de que es muy importante que aprendamos cómo interpretar este tipo de figuras literarias. Las parábolas, recuerden, hablamos que es literalmente una comparación. La definición es tirado o arrojado o puesto al lado de, el prefijo para es al lado y balein es aventado o puesto o arrojado. Entonces, literalmente la parábola significa algo puesto al lado de otra cosa para hacer una comparación. Entonces, hay una similitud. Esto lo estoy más repasando rápido porque ya fue la clase que vimos anteriormente. Se puede comparar o asimilar a, bueno, se puede comparar con el símil, la figura literaria del símil, que en realidad es lo mismo, pero básicamente el símil es una frase corta y la parábola es una narración más extendida, una historia completa sobre un evento, una situación, una anécdota, dada con el propósito de ilustrar o de dar una enseñanza espiritual. Entonces, hermanos, básicamente la parábola ese tiene ese propósito, y el propósito es dar una enseñanza en específico espiritual. No es el propósito de las parábolas, hermanos, el dar una doctrina o enseñar algo diferente a lo que enseña la Biblia. Uno de los peligros más grandes de una mala interpretación en las parábolas es, por ejemplo, yo escuché a un pastor que por 40 años él enseñó la salvación por gracia, por fe y la salvación eterna, la seguridad eterna. Enseñó las doctrinas que nosotros creemos: bautista, fundamental, independiente, graduado de Montebrón. Y hace como 10 años atrás me habla y me dice que él entendió que la salvación se pierde. Cuando le pregunto por qué, uno de los argumentos que tienen son las parábolas, por ejemplo, de los talentos. De ahí, de la parábola de los talentos, saca argumentos para decir que la salvación se pierde. Y, hermanos, totalmente equivocado querer tomar doctrina de una ilustración, de una parábola. Entonces, ahí es donde está el problema. Cuando queremos sacar doctrina o enseñanza de una parábola, vamos a cometer un error de interpretación normalmente. Entonces, tenemos que distinguir, hermano, entre una interpretación y una aplicación. La interpretación es cuando yo digo que el propósito del Espíritu Santo al escribir o al dar algo en la Biblia es específicamente lo que yo estoy diciendo. Estoy interpretando la Biblia, es darle un significado, darle una interpretación, darle una explicación. Pero recuerde que la Biblia dice que ninguna profecía, inclusive ninguna escritura, es de interpretación privada. No puede haber una interpretación diferente de un pasaje si aplicamos la hermenéutica correctamente. No puede haber una interpretación privada.
La Biblia es tan clara que se interpreta a sí misma. Una aplicación sí puede variar. Es decir, usted seguramente ha escuchado pasajes en la Biblia que se utilizan para ilustrar o para dar una verdad espiritual. Por ejemplo, les he mencionado un mensaje que yo he predicado, por ejemplo, el mensaje de no te detengas a ver el cadáver. En 2 de Samuel capítulo 20, cuando Joab mata a Amasa y lo deja tirado y todo el ejército que iba pasando se detiene a mirar el cuerpo de Amasa. Tenían una misión que cumplir, pero se detienen y se distraen mirando un cadáver. Y muchas veces en la vida cristiana hacemos lo mismo. Ahí hay una aplicación de la historia. Y ese mensaje yo nunca he escuchado a ningún predicador aplicarlo de esa manera. Dios me dio esa enseñanza a mí, pero no es una interpretación. Yo no estoy diciendo que el cadáver de Amasa significa el pecado en nuestra vida o algo que nos distrae de la vida cristiana. No, literalmente es un cadáver, esa masa que murió, y la interpretación es la historia como tal se relata en la Biblia, pero una manera de aplicar esa historia, espiritualmente hablando, es usándola como una ilustración para enseñar una verdad espiritual. Entonces, de esa manera no nos vamos a equivocar en hacer una interpretación. La interpretación es doctrinal y la aplicación es práctica. Espero que entienda usted la diferencia entre una cosa y otra. Entonces, la parábola se usa como una ilustración, como las ilustraciones que usamos en los mensajes, en las predicaciones. Entonces, para eso es la parábola. Bueno, hay veces que la parábola es difícil de entender, o sea, la aplicación está muy, muy escondidita, pero el Señor Jesucristo mismo, en el caso de las parábolas, dio la aplicación espiritual para esas parábolas. Por ejemplo, vimos ejemplos de algunas parábolas, pero básicamente, hermanos, para interpretar una parábola hay tres cosas que debemos considerar: la ocasión, la narración y la aplicación o la lección espiritual que nos da. La ocasión es qué está pasando cuando se da esa parábola, cuál es el contexto, qué está pasando alrededor, qué es lo que está sucediendo, bajo qué circunstancias se dio la parábola. El contexto nos va a ayudar a darle una orientación o una interpretación a la parábola. La narración es lo que dice en sí la historia o la comparación que se hace. Y número tres, la lección espiritual, si no está claramente explícita, entonces debe ser entendida bajo la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, de esa manera, hermanos, tenemos que entender cómo se interpretan las parábolas. Hermano, hay mucha ignorancia aún en pastores, discúlpeme que se lo diga, aún en pastores en la interpretación de las parábolas, porque he escuchado, hermanos, cada enseñanza de maneras que caen hasta en lo ridículo, hermanos, y perdón que lo diga o que lo mencione, pero es una ignorancia en aplicar principios hermenéuticos para la interpretación de una parábola. Una cosa es aplicarla y otra cosa es interpretarla. Entonces, hermanos, tenemos que ver esos tres aspectos: la ocasión que está pasando, narración y aplicación o la lección espiritual que nos está dando. Bueno, pues ya vimos las tres partes, esto ya lo observamos. Vimos también, hermanos, ejemplos, la parábola del sembrador, que está claramente explicada por el mismo Señor Jesucristo, ya la explicamos. Hablamos también de la parábola de el trigo y la cizaña. ¿Se acuerdan que hablamos de esa? Y hasta ahí nos quedamos. Y bueno, pudiéramos mencionar la última parábola que no alcanzamos a ver, la del buen samaritano. La ocasión de esta parábola, vamos a verla en Lucas 10, 30 al 37. Voy a poner el texto para que lo leamos y vamos a ver la parábola en Lucas capítulo 10. Vamos a verlo aquí en Lucas capítulo 10 y dijimos que es versículo
30 al 37. Vamos a verlo aquí. Lucas 10, 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces, considerando esta narración, podemos ver algunos aspectos. Por ejemplo, en versículos 25 al 29 nos cuenta la ocasión de la parábola. Leemos que a un maestro de la ley le pregunta a Jesús qué debía hacer para obtener la vida eterna. Esto es bien importante, hermanos, que entendamos el contexto, la aplicación tanto de la parábola como de la historia. Jesús le pregunta a él su opinión, o sea, ¿qué piensas tú de esto? El hombre cita el mandamiento de Deuteronomio 6:5, amarás a Jehová tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, citando ahí Levítico 19:18. Sin discutir con él, Jesús le dice, haz esto mismo y vivirás. El maestro de la ley, para excusarse, le dice, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y la parábola se da para responder a esta pregunta, ¿quién es mi prójimo? Bueno, la respuesta de Jesús es la narración donde está hablando de este viajero que es atacado por ladrones, le robaron lo que tenía, lo golpearon, lo dejaron medio muerto y pasan 3 personas, un sacerdote judío, un levita y un samaritano. El tercero que pasó, el samaritano, era un hombre odiado normalmente por los judíos y despreciado por ellos. Pero este samaritano tuvo más compasión por el hombre herido y le brindó la ayuda que necesitaba. En el mesón a donde lo llevó, cuidó de él hasta que él se tuvo que ir. Y después, hermanos, vemos, permítame, nada más voy a mandar aquí el enlace para que alguien se conecte. Un segundito, hermanos, es que alguien me está pidiendo el enlace, nada más que era la idea mandarlo desde temprano para que no estuviéramos teniendo interrupciones. Pero bueno, vamos a ver si se conecta alguien más. Ok, entonces cuenta la historia y le pregunta quién fue el prójimo del que cayó. Entonces la pregunta en realidad no es quién es mi prójimo, sino de quién tú vas a ser el prójimo. O sea, el prójimo es la persona a la que yo decido ayudar, a la que yo decido actuar como Dios manda que yo actúe. Entonces dice la Biblia, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer exactamente lo mismo. De esa manera, hermanos, vemos la narración y la lección espiritual que está implicada en la respuesta. Ve tú y haz lo mismo. En efecto, le dijo, sé prójimo para el que lo necesite. O sea, no preguntes quién es tu prójimo, sino tú buscas ser prójimo de los demás. Ve y haz como aquel samaritano. Entonces observamos aquí la respuesta que fue dada a la pregunta, haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. No fue la respuesta a esta pregunta. La parábola se da en respuesta a la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Entonces, en esto, como en otras enseñanzas, Jesús pone una verdad espiritual para completar y dar una aplicación correcta al enfoque y al propósito de la ley. Entonces, ahí vemos, hermanos, por qué de esa manera se usa la parábola para ilustrar o dar una enseñanza completamente espiritual. Es muy importante que aprendamos esto, hermanos, porque de esa manera vamos nosotros a poder entender correctamente el uso de las parábolas, como en este caso. Ahora,
¿Por qué Jesús pareciera dar a entender? Ahorita vamos a ver otro principio donde vamos a explicar justamente esta confusión que puede haber en si Jesús dijo que la salvación se obtiene por obras o no. Y ese es otro principio que vamos a ver, y es el principio, bueno, de la armonía. Vamos a ver el principio de la distinción después de pero vamos a ver el principio de la armonía primero. El principio en la hermenéutica, ya vimos figuras literarias, estamos pasando a otro principio de interpretación bíblica, que es el principio de la armonía. Este principio, hermanos, declara que cada porción de la palabra de Dios debe interpretarse de acuerdo con una enseñanza general de la Biblia, de toda la Biblia. En pocas palabras, la Biblia nunca se contradice. ¿Por qué? Dios es el autor de toda la Biblia. Es imposible que Dios diga en un pasaje una cosa que vaya en desacuerdo con otra enseñanza en otro pasaje de la Biblia. Nunca la Biblia se contradice. Un principio de interpretación bíblica es mentalizarnos a la idea que la Biblia nunca tiene contradicciones. Entonces, si Dios es un Dios de orden, Dios no es un Dios de confusión, su palabra es ordenada y su palabra es en armonía con todas las enseñanzas generales y globales de la palabra de Dios. Por ejemplo, en el tema de la salvación, y aquí es donde vamos a entrar en en estos temas que causan un poco de debate o de confusión en la gente. Pero no es que la Biblia se contradiga, es que a veces somos un poco ignorantes al momento de interpretar. Por ejemplo, en Efesios 2, 8 y 9, la Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es don de Dios. Y dice específicamente, no por obras para que nadie se gloríe. Esa es la enseñanza general de toda la Biblia. Y podríamos mencionar decenas y decenas de pasajes que enseñan esta doctrina en armonía con la enseñanza general de la Biblia, que la salvación es por fe, es por gracia de Dios y no es por obras. En Romanos 6:23 nos dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y así podemos hablar y les puedo dar montones de versículos que dicen que la salvación es por gracia, es por fe, y nunca la Biblia enseña que la salvación es por obras. Pero si leemos Mateo 19, 16 al 17, vamos a encontrar una escena como la que acabamos de leer ahorita, parecida, y tenemos que entender qué pasa en pasajes como estos. Voy a dejar de compartir esta pantalla para ver el texto. Mateo 19, 16. Vamos a leerlo. Mateo 19 y versículo 16. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Entonces, ok, perdónenme, creo que no estoy compartiendo. Y vamos aquí. Ok, Mateo 19, 16. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Ok, la pregunta es clara y objetiva. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Ok? Ok. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Entonces, esta declaración de Jesús tenemos que entenderla en el contexto. En otras palabras, Jesús le está diciendo, ¿te estás dando cuenta que cuando me dices maestro bueno, me estás diciendo Dios? O sea, ¿por qué me llamas así? ¿Estás diciendo que yo soy Dios? ¿Estás reconociendo mi divinidad? Eso era importante aclararlo. Maestro bueno era un título muy sublime y Jesús quería nada más que él entendiera lo que estaba diciendo. Pero le dice luego, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le preguntó, ¿verdad? ¿Cuáles? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Interesante que Jesús está dando los mandamientos básicos de la ley y no menciona guardar el día de reposo, porque era un tema que Jesús mismo estaba dando a entender y aclarando que ya no era necesario ni vigente, pero vamos a hablar sobre eso más adelante. Pero Jesús le habla de no matar, de no adulterar, de no hurtar, de no dar falso testimonio, de honrar a su padre, amar a su prójimo como a sí mismo
Y mire, este era el propósito de Jesús. El joven le dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús no estaba, hermanos, diciéndole a este hombre que iba a ser salvo por las obras. Jesús quería revelar a este joven que no era tan bueno como él pensaba que era. Y como él sabía lo que había en su corazón, tenía que hacerle esta declaración para que él contestara esta respuesta y dijera, todo lo he guardado. Yo soy perfecto. ¿Qué más me falta? Como diciendo y retando a Jesús, ¿qué mal puedes hallar en mí? Jesús le dice, si quieres ser perfecto, bueno, te falta una cosa. Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Y oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ahí está el asunto. Ahí es donde decimos, donde la puerca torció el rabo, ¿verdad? De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entonces Jesús está diciendo, hermanos, claramente está enseñando lo que había en el corazón de este joven intérprete de la ley, cómo él dependía tanto en las riquezas, cómo le demostró que no era tan bueno como él creía, que no era tan perfecto como él creía que era, y ese era el propósito de la respuesta de Jesús. ¿Cómo sabemos eso? Porque se interpreta de acuerdo al principio de la armonía. No puede Jesús decir que la salvación es por obras cuando siempre en la Biblia se dice que la salvación es por fe. Entonces hay un motivo, hay una razón. Cristo terminó toda su obra de salvación por medio de la muerte, sepultura y resurrección. No hay nada que usted y yo podamos o debamos hacer para salvarnos. Solamente tenemos que aceptar la salvación como un regalo gratuito de la gracia de Dios. Pareciera este pasaje como si Cristo le está diciendo a este joven que guarde los mandamientos para ser salvo, pero el principio de la armonía nos ayuda a entender este pasaje y declara que cada texto tiene que interpretarse de acuerdo a la enseñanza general de toda la Biblia, no aisladamente. Este joven con quien hablaba Jesús estaba bajo la ley de Moisés. A él le decía, el que hiciera, en Gálatas 3:12 dice que el que hiciera esas cosas vivirá por ellas. Pero si leemos Romanos 3:10, versículos 19 al 23, podemos ver que nadie jamás ha podido recibir vida eterna por guardar los mandamientos. ¿Por qué? Santiago 2:10 dice que si alguien guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, de una manera, en teoría, podríamos decir, una persona podría ser salva si guardara todos los mandamientos, pero eso es imposible porque nadie ha cumplido toda la ley, jamás, más que únicamente el Señor Jesucristo, que Él es justo, perfecto y sin mancha. Fuera de Él no hay nadie que nunca haya quebrantado un mandamiento de Dios y eso nos hace culpables. En Mateo 19, 18 al 22, este joven vemos que no quiso deshacerse de las posesiones que tenía, por eso se va triste. El asunto es que él amaba más las riquezas que a Dios. Si este joven viene y le dice a Jesús, maestro bueno, y Jesús dice, ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. O sea, me estás diciendo que yo soy Dios. Ok, me estás preguntando qué quiero que hagas. Yo quiero que dejes todas tus posesiones, las vendas, lo des a los pobres y me sigas a mí y te voy a dar tesoros en el cielo. O sea, si tú crees que yo soy Dios y yo como Dios te pido eso, tú tendrías que estar dispuesto a hacerlo porque yo te lo estoy pidiendo. Y este joven dice, no, pues así no juego, ¿verdad? Entonces Jesús revela lo que hay en el corazón de este joven. Cuando alguno ama más las posesiones que lo que ama a Dios, sus posesiones se vuelven su Dios. Era un idólatra. Jesús dijo, no podéis servir a dos señores porque vas a amar a uno y aborrecer al otro. Va a llegar un momento en que vas a tener que obedecer a uno de los dos y vas a tener que escoger quién es tu Dios principal. Dios no comparte su gloria con nadie. Y aquí se fue más que evidente que el Dios de este joven no era Cristo, sino eran las riquezas. Este joven debía arrepentirse de esa desobediencia, de idolatría, debía haber confiado en Cristo como su Dios y su Salvador, entonces hubiera sido salvo por gracia de Dios, por la fe y no por las obras. Entonces,
Él ya había guardado ciertos mandamientos, pero esos mandamientos no le habían dado salvación. Jesús quería decirle a él, lo que yo quiero que hagas es que yo sea tu Dios y que tú pongas tu confianza en lo que te estoy diciendo. Cuando el texto parece estar en desacuerdo con lo que Dios enseña en la Biblia, debemos interpretarlo con este principio de armonía, con la enseñanza general de toda la Biblia. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Creo que está muy claro, pero si alguien tiene una duda, quiero ver que están despiertos, quiero ver que están vivos. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? Algunos ya se fueron. Pastor, No, pastor, aquí estamos. Aquí estamos, pastor. A ver, todo claro, hermano. ¿Alguien tiene una pregunta? pastor, Presente. ¿Todo bien, pastor? Ok, ya ¿Todo los vi. bien? Está bien. Si alguien tiene una pregunta, si no, seguimos adelante, ¿ok? sí, pastor. No, entonces ahí estaba mencionando usted sobre lo que es la salvación, que es prácticamente una doctrina. Ahora, mi pregunta es, cuando se trata de armonizar todo conforme a la Biblia, que es toda la Biblia, ¿solamente es en las doctrinas o debe de ser en otras cosas, pastor? Básicamente en las cuestiones doctrinales, hermano, pero este principio aplica a todo lo demás. Hay un principio en la hermenéutica que nunca se debe establecer una doctrina por un solo pasaje o una sola porción de la palabra de Dios. No se puede edificar una doctrina de un pasaje y más cuando no está muy claro. Debe haber pasajes paralelos, como se acuerdan que hablamos de los pasajes paralelos, del contexto. Debe haber otras citas que enfatizan y reafirman la doctrina que estamos enseñando, pero la doctrina, las convicciones, los fundamentos de la palabra de Dios están claramente estructurados y apoyados por toda la Biblia. Si usted hace una comparativa entre Génesis y Apocalipsis, usted va a ver muchas similitudes de doctrinas que empiezan en Génesis y concluyen en Apocalipsis. La armonía nos enseña que toda la Biblia tiene un mismo tema y el tema principal de toda la Biblia es Cristo. Y esa es una de las enseñanzas que vamos a ver también en esta clase. Pero hermanos, vamos a ver entonces que la armonía nos enseña que la Biblia es perfecta, que cuando parece haber una contradicción, siempre hay una explicación. Por ejemplo, un hermano me mandó un mensaje, no sé si esté aquí en la clase, pero el hermano Jorge Esquivel me mandó una clase, una pregunta, la voy a compartir, de una aparente contradicción en la Biblia. Ok, por ejemplo, él me hizo una referencia a un texto en Primero de Reyes 7, comparado con Segundo de Crónicas, y nos menciona ahí una distinción que en la fuente de bronce, dice Crónicas que cabían 3,000 batos, y batos era una unidad de medida, no era un modismo. Y en Reyes dice que eran 2,000 batos. Y ahí asustado me pregunta el hermano y me dice, ¿qué pasó aquí, hermano? Uno dice 2,000 y otro dice 3,000. Y le va muy fácil, hermano. Para empezar, siempre debes creer y aceptar, la Biblia no se contradice. La Biblia no tiene errores. La Biblia como tal, dada por Dios. Entonces, ¿qué conclusión sacas aquí? Bueno, entiendes y ves el contexto histórico. El libro de Reyes fue escrito antes del exilio y la unidad de medida que usaban era correspondiente al pueblo de Israel, los batos, y el libro de Crónicas es escrito después del exilio y la unidad de medida correspondía a la medida de Babilonia. La discrepancia era que era diferente el bato de los judíos con la medida de los babilonios. Lo mismo pasaba con los talentos, con los ciclos, con casi todas las medidas, aunque se llamaban igual, no eran exactamente la misma capacidad o la misma medida. Sí, hermana Reina, iba a preguntar algo. Sí, pastor. Ujú. Una contradicción podría ser como lo que pasa en los 4 evangelios, que a veces parece que se contradicen. Ok, pareciera, por ejemplo, en una ocasión
Digamos, cuando habla de el endemoniado gadareno, en uno de los evangelios dice que eran dos y en otro dice que era uno. Y muchas cositas así, ¿cómo lo interpretamos? Y bueno, los detractores de la Biblia dicen, ya ven, la Biblia tiene errores, la Biblia se equivoca. Siempre, siempre hay una explicación. En los evangelios entendemos claramente que Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron una perspectiva como testigos de los eventos que estaban ocurriendo, aunque Marcos y Lucas básicamente no estuvieron presentes en la mayoría de los eventos que sucedieron, sino que ellos los hicieron por investigación y Lucas como médico fue muy diligente en investigar y recopilar testimonios de otras personas para escribir el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos también. Pero Mateo y Juan, ellos fueron testigos presenciales de muchas de las historias y simplemente lo podemos explicar de esta manera. Si usted ve un accidente automovilístico y resulta que hay personas heridas y les llaman a declarar, bueno, un testigo desde una esquina va a decir, no, pues yo vi que el carro era un carro, el carro que chocó huyó, era un carro negro, ¿ok? Muy bien, era un negro, era un carro negro. Pero otro testigo que está más familiarizado con el mundo automotriz va a decir, era un Chevrolet de, no sé, tipo Spark y modelo 2013 y el número de placas tal. O sea, aunque la información parece ser diferente, en realidad es complementaria. Uno vio un carro negro y otro vio el modelo, el número de placas y vio específicamente otros detalles que otros no vieron. Y otro testigo va a decir, es que este carro venía dando vuelta o venía a tanta velocidad. Entonces, no es que se contradigan los testigos de la escena, sino que cada uno se complementa y da detalles que otro no vio. Y uno se enfoca en lo que recuerda y otro se enfoca en lo que pudo percibir sobre ese asunto en particular. Entonces, eso pasó con los evangelios. Los evangelios dan una perspectiva de lo que ellos presenciaron, lo que ellos vieron, lo que ellos se enteraron, recopilaron y pueden dar fe de que así sucedió. Y obviamente sabemos que fueron inspirados por Dios, pero Dios usó la experiencia de ellos, la investigación de ellos y la dedicación que tuvieron para escribir estos 4 evangelios. Entonces, siempre hay una explicación para cualquier aparente contradicción en la Biblia. Solo hay un caso en que se ha detectado que sí pudo haber un error, pero no en las escrituras. Fue más que nada en otro asunto, en cuestión de la traducción de la Biblia, pero bueno, no es nada relevante, es un dato muy, muy insignificante, pero el error no está en la Biblia como tal, sino en una traducción por una palabrita por ahí que se le pasó a alguno de los traductores de la Biblia. Pero bueno, fue algo muy insignificante. La edad a la que comenzó a reinar un rey en Jerusalén es la única que se ha concluido que pudiera ser un error por una palabra que se parece mucho como 8 y 18, ¿verdad? Que pudieran ser muy, muy discrepantes en ese aspecto. Pero fuera de eso, hermanos, podemos concluir la Biblia es perfecta, es totalmente perfecta en unidad, en armonía, en pensamiento, en idea, en doctrina. No hay ningún error, ninguna contradicción en la Biblia y lo podemos decir categóricamente. Cada situación en la Biblia está claramente bajo una explicación muy notable, muy clara. ¿Alguien por ahí levantó la mano también, hermanos? ¿Nadie más? Ok. Eh, Eh, Pastor, sí, dígame. nada, era cuando estaban hablando sobre estos disque errores en la Biblia, solo era para poder también hacer énfasis en que uno de esos, o sea, los libros en los que más se encuentran esos disque errores, pero obviamente no son, es supongamos en el libro de Daniel, porque yo me estaba leyendo un libro que habla sobre, hace un estudio sobre el libro de Daniel mismo, se llama Daniel y el reino mesiánico, ¿no?
Y ahí pues se toman muchos de estos puntos que la gente dice, ay, no, aquí hay una contradicción, aquí hay una otra, pero se los explica de cómo, por qué influyen mucho tanto el tiempo en el que transcurren, ¿no? Hay cosas que ocurren en un tiempo de cierta, pues bueno, de cierta, ¿cómo decirlo? De cierto reino, lo manejaban así, Sí, el contexto cultural es diferente en Babilonia. exacto, Y hay otras cosas, por ejemplo, la profecía de las 70 semanas. Estoy enseñando Apocalipsis los miércoles y si contamos dice ahí 70 semanas están determinadas para el fin del pecado y el establecimiento del reino del Mesías. Y habla de 69 semanas que son desde la salida de la orden de la reconstrucción de Jerusalén hasta la manifestación del Mesías príncipe, que era la entrada triunfal en Jerusalén. Dice ahí que eran 69 semanas, obviamente de años, son 483 años, y vemos evidentemente que ahí, hermanos, no coincidiría, si contamos el 446 después de Cristo al año 30, de antes de Cristo al año 30 de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, parece no cuadrar el dato. Pero ¿cómo lo explicamos? Muy fácil. Cuando Daniel da esta profecía, los años eran diferentes que los años de nosotros. Los años eran de un calendario lunar de 360 días y no de un calendario gregoriano como el que tenemos nosotros de 365 días. Y aparte hay un dato ahí de corrección, que los años de los judíos del calendario lunar, cada 11 o 12 años agregaban un mes al año para ajustar o sincronizar con las estaciones del año. Y esto, hermanos, si lo coincidimos, si lo estudiamos en un contexto histórico, claramente hay una explicación de por qué no coincide perfectamente, pero hecho de esta manera el cálculo corresponde perfectamente a la profecía de 483 años hasta en realidad la crucifixión del Señor Jesucristo. Entonces siempre hay una razón. Pero si nos enfocamos más que en los detalles técnicos o números o medidas, y fuera de esas cosas que realmente no son nada relevantes, nada relevantes, si nos enfocamos a la cuestión doctrinal, hermanos, también digo, y particularmente ahí es donde debemos enfocarnos para la hermenéutica, la interpretación bíblica. Por ejemplo, en Romanos 4, vamos a leer este pasaje y vamos a compararlo con Santiago 2:21. Es bien interesante porque este pasaje, hermanos, causa dolor de cabeza a muchos maestros de la Biblia que no están muy bien documentados sobre el tema. Pero en Romanos 4 dice claramente aquí la Biblia: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, ¿ok?, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Claramente hay una enseñanza aquí que la salvación es por fe y no por las obras. Al que no obra, pero dice, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Dios atribuye justicia sin obras. Esto es doctrinal. Pero si leemos Santiago, capítulo 2, algunos pastores le sacan la vuelta o predicadores le sacan la vuelta a este pasaje porque no entienden cómo explicar esta porción. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Pregunta: ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano
o una hermana están desnudos, tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice ir en paz, calentados y saciados, pero no le da las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta. Y mire lo que dice aquí. Esto causa confusión. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado, wow, por las obras y no solamente por la fe. Así también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. ¿Cómo ven ustedes este pasaje, hermanos? Si lo vemos a simple vista, hay una evidente contradicción en este pasaje. Y si no aplicamos el principio de la armonía, nos vamos a confundir, nos vamos a patinar y vamos a creer que la salvación no solamente es por fe, sino también por las obras. Entonces, muchos cristianos se asustan a ver estos pasajes y aún predicadores les sacan la vuelta por tener miedo de estar equivocados, pero es muy fácil interpretar estos pasajes. Tenemos que entender el contexto del libro. Romanos está siendo dirigido a todo tipo de lectores en general y es un libro doctrinal y su tema principal de Romanos es la salvación. Romanos habla de la salvación del alma. Romanos nos enseña cómo ser justificados, cómo mostrar y cómo alcanzar o tener la salvación delante de Dios. Dios puede ver mi corazón. Él no necesita ver obras para saber si yo creo en Él o no. Por ejemplo, aquel ladrón que estaba al lado de la cruz de Cristo le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Cristo no le dijo, pues necesito ver si estás en serio, si eres sincero. Tengo que ver un cambio en tu vida, tengo que ver frutos de arrepentimiento en tu vida. No. Jesús vio su corazón en ese momento y le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces Dios no necesita ver mis obras para saber si yo tengo fe o no. Él puede declararme justo a través de Cristo solamente cuando yo pongo o declaro mi fe en Cristo. Pero Santiago es una carta dirigida específicamente a creyentes que ya fueron salvos. Santiago no está enseñando a una persona cómo ser salvo delante de Dios. Santiago, el tema de Santiago en todo el pasaje, todo el libro es madurez espiritual. Santiago nos está enseñando cómo una persona, los demás, no pueden ver mi fe como Dios la puede ver. La única manera de yo demostrarles a otros que yo soy salvo, de justificarme delante de los hombres, es a través de mis obras. Para ser salvo delante de Dios, yo no necesito obras. Dios me da la salvación sin las obras. Pero para que otros vean mi salvación y la fe que yo tengo en Cristo, Santiago dice, tú ya eres cristiano, ya eres hijo de Dios. Ahora, para que otros sepan que eres hijo de Dios, que seas justificado delante de la demás gente, ellos sí necesitan ver tus obras. Porque tú puedes decir, yo creo en Dios, pero pues también los demonios creen y tiemblan. Pero para que haya una coherencia entre lo que dices y lo que haces, tienes que mostrar en tu manera de vivir esa salvación que Dios ya te ha dado. Entonces es muy claro entender la diferencia de a quién va dirigido el libro de Romanos y la carta de Santiago.
Romanos habla de cómo ser salvos. Para eso no hay necesidad de obras, solamente la fe sin las obras. Y Santiago muestra cómo los demás pueden ver esa salvación en mí, ya que fui salvo. Ahora tengo que crecer espiritualmente y evidenciar esa salvación a las demás personas. Y eso solamente se puede de una manera, y es a través de mi conducta, a través de mis obras. Muy fácil, hermano. ¿O no le queda a usted claro? Entonces podemos entender claramente cómo se interpretan pasajes como estos usando el principio de la armonía. No necesito meterme en problemas, ni en confusiones, ni titubear, ni estar en mi mente patinando como algunas personas, porque no entendemos cómo usar estos principios de interpretación bíblica. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Todo está claro? Amén, pastor. Sí, está bien, pastor. Ok, Amén, pastor. muy Sí, bien. pastor, amén. ¿Alguien Gracias. se asustó cuando leímos Santiago? ¿Verdad? Pastor, una pregunta. Sí, No, pastor. Mi Pastor, pastor dice que la Biblia no se contradice para nada. pues no lo dice el pastor, lo dice Dios, ¿verdad, hermano? Y eso es más Amén. Así importante. El es, sí, pastor no se hermano, amén. A contradice. ver, Pastor, sí, alguien va a perdón. preguntar algo. Sí, no es tanto que, ¿cómo le diré? Que, que pensemos que se contradice o no. Igual como acaba de decir ahorita la hermana, nuestro pastor nos enseña a nuestros pastores que la Biblia no se contradice, igualmente como usted lo está diciendo. Pero es bueno aprender este tipo de comentarios porque no falta el mismo hermano de tu misma iglesia, de tu misma congregación, que está confuso o que no entiende este tipo de aparentes contradicciones. Así es. Sin embargo, ya con esta enseñanza o con esta explicación que usted nos da, pues ya uno mejor puede explicar, porque tal vez a veces uno quiere explicar algún tema de este tipo de aparentes contradicciones y se enreda uno. Bueno, eso me pasa a mí. Te puedes enredar, Sí. pero ya con este tipo de explicaciones, pues uno ya lo confirmas, ya aprendiste cómo poder explicarlo a los que no lo entienden. Sobre todo, hermano, cuando estamos ganando almas. Es correcto. Realmente hay gente que cree que la salvación se obtiene por obras. Y usan pasajes como este, inclusive los pentecosteses que Exacto. creen que la salvación se pierde, dicen, no, una Cierto. parte es recibir a Cristo y otra parte es, por ejemplo, mantener esa salvación. Yo Sí, no, escuché y a hay un quienes, pastor que dijo perdón, que Jesús había dado el enganche de la salvación y que a nosotros nos tocaba dar las mensualidades. Eso es totalmente absurdo, ridículo y totalmente antibíblico. No hay ningún sustento bíblico para enseñar eso. Y si te basas en pasajes como Santiago, pues ya perdiste, porque tu doctrina no se puede sustentar sobre un versículo. Tiene que estar de acuerdo con toda la enseñanza general de la palabra de Dios. Y eso ajá, es la hermenéutica. Nos enseña cómo interpretar cada pasaje de la Biblia. O sea, son reglas de interpretación bíblica que aplican para todos los pasajes y que yo debo sacar estas reglitas para decir, a ver, estoy estudiando un texto que parece que hay confusión, ¿cómo lo voy a hacer? Ok, debo aplicar el contexto, debo aplicar los pasajes paralelos, usar concordancias, usar ya todo lo que hemos visto, las herramientas de usar concordancias, referencias, luego si hay alguna figura literaria, y aplicar el principio de la armonía y el que viene, que es el principio de la distinción y otros principios, que hay muchos, pero estamos viendo los más básicos para enfocarnos en ellos y básicamente, al menos tener una base muy sólida al momento de querer interpretar algunos exacto. pasajes, Esa ¿verdad? es la palabra, base sólida, porque pues no cabe duda, pastor, que pues hay congregaciones que aún así como el pastor que usted comentaba, pues lo expresan o lo explican torcidamente, se van por otro rumbo, creyendo eso, de que está
de que es por obras y como lo que estaba leyendo ahorita, y realmente pues es bien difícil o es bien triste que tanta congregación o tantos miembros lo estén aprendiendo de un líder o de un pastor así. Entonces, ya uno con esta enseñanza, como le digo, puede uno aportar o apoyar a las personas Así es. que no lo entienden, y Y pues principalmente, como usted dice, a los que uno les está testificando. así es. Y bueno, hermanos, alguien me preguntó una vez, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tantas diferentes denominaciones? Y la respuesta es simple, se llama ignorancia. La ignorancia hace que gente se confunda, que gente no sepa interpretar. Acuérdense del principio de la iluminación, un principio muy importante que ya aprendimos aquí en la hermenéutica, que el Espíritu Santo nos ayuda a entender la palabra de Dios. A veces yo hago Uber para agarrar un ingreso extra y levanté a un joven católico y le empecé a testificar. Siempre les doy un folleto y empiezo a ganar almas ahí. Y le empecé a testificar y este joven me empezó a hacer preguntas, interesado, muy interesado en la iglesia. Y me dice, a ver, ustedes son bautistas independientes. Dice, entonces nadie les dice qué deben creer, nadie les enseña o les da una homilía para enseñarles. Dije, no, el Espíritu Santo. Y dice, ¿y cómo le hacen? Si hay un bautista aquí en México y hay un bautista, él era de España, y si hay un bautista en España y un bautista en Estados Unidos, ¿cómo le hacen para creer lo mismo? ¿Cómo pueden sincronizar su doctrina? Dije, muy fácil, a través del Espíritu Santo. Él nos ilumina para ayudarnos a entender la palabra de Dios. Se quedó él sorprendido porque ellos como católicos tienen una sede, el Vaticano, que les manda un comunicado diciendo esto es lo que creemos, y de repente al Papa se le ocurre decir, ¿saben qué? El purgatorio ya no existe. Imagínate, toda la gente que ellos suponen que está en el purgatorio, ¡hey, sálganse! El Papa Francisco ya dijo que no hay purgatorio, todos para afuera, se cierra el purgatorio. Qué ridiculez cambiar una doctrina de un día para otro. O decir, por ejemplo, que la Virgen María no existió y luego darle un culto de adoración. Hermanos, dependen totalmente de las fluctuaciones que tiene la iglesia como un líder y de lo que ellos decretan que se debe creer, pero nosotros no dependemos de un líder ni de una organización, dependemos totalmente del Espíritu Santo. Bueno, hermanos, nada más termino hablando del principio de la distinción. Este principio, lo vamos a ver la próxima semana con la ayuda de Dios, declara que es necesario hacer la misma distinción que Dios hace entre ciertas cosas. Este principio es muy importante porque hay mucha confusión en esto y vamos a ver esa necesidad de este estudio o de este principio estudiando 4 ejemplos y de eso vamos a hablar la próxima clase. La distinción entre la posición del creyente ante Dios y su andar, es decir, entre la posición y el andar del creyente. Es una distinción muy grande porque tenemos que entender esta distinción que la Biblia hace. Número 2, la distinción entre las criaturas de Dios y los hijos de Dios. Hay una distinción que Dios hace entre la creación, entre los que fueron creados por Dios y los que somos hijos de Dios. Distinción entre salvación y recompensas. La salvación no se pierde, las recompensas sí. Tenemos que ver esto. La distinción entre judíos, gentiles y la iglesia, que es un principio muy importante. Y son 4 básicamente cosas que difieren entre sí. Debemos tener mucho cuidado en aprender a hacer la distinción que Dios hace entre estas 4 cosas. Bueno, hasta aquí vamos a llegar a la clase porque ya se terminó la hora, pero hermanos, nos quedamos con este tema en el tintero para la próxima clase con la ayuda de Dios. Estén orando que pueda yo acomodar el tiempo porque tengo una conferencia aquí cerquita en Guadalupe de Misiones. Tengo que estar predicando el próximo jueves. Entonces, una de dos, o voy a grabar la clase o voy a pedirle a alguien que me ayude a dar la clase o tal vez cambie el horario con algún maestro para no fallar a esta clase. Entonces, estén al pendiente. Yo les voy a avisar cómo vamos a quedar. Probablemente la cambie para el martes o algo vamos a hacer para que no dejemos de dar la clase. Pero bueno, voy a entonces a concluir
Con esto, hermanos, la clase. Vamos a detener aquí la grabación.